Bueno, a continuación vamos a ver prueba de escritorio y algoritmos con procedimientos y funciones. Para eso nos han planteado un problema inicial donde tres alumnos deben saber cuál será su promedio general en las tres materias más difíciles que cursará y cuál será la calificación que obtendrá en cada una de esas. Las materias se van a hablar de la siguiente manera. El examen tiene el 90% y el promedio de tres materias, perdón, y el promedio de tareas, que son tres en total, tiene un 10%. Para el caso de física, se va a obtener el 80% en el examen, el 20% de las dos tareas que están solicitando, y en el caso de química están solicitando tres tareas que equivalen al 15% del examen al 85%. Para esto nos disponemos a hacer un pequeño análisis, poder obviamente plantear todo y poder determinar qué es lo que vamos a realizar para poder ejecutar ese problema y dar una solución. Entonces, para esto, pues, o en pocas palabras, lo he resumido en esta tabla, donde nos muestran que hay tres materias, que cada materia tiene un promedio por examen y un promedio por tarea, y que hay un total de tareas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de hacer una regla de tres, o mejor dicho, hacer una regla de tres, un pomerado para poder realizar lo que es el tema de definir. Yo antes ya, bueno, por acá ya había hecho el algoritmo, sin embargo me voy a disponer a realizarlo en este aplicativo que se llama PCInt, que es un aplicativo precisamente para personas que están empezando en el mundo de la programación. Listo, para empezar, al algoritmo tenemos que dar un nombre. Para eso lo vamos a llamar problema número uno, porque así es como se ha planteado acá inicialmente. Problema número uno. Listo, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a definir lo que vamos a hacer. ¿Cómo definir? Vamos entonces a ejecutar o a darle o a decirle al sistema que estos datos que vamos a empezar o que yo voy a ingresar acá son los que vamos a modificar para dar un resultado. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo que es la calificación del examen, calificación de las tareas. La tarea la estoy representando con A, B y C porque en total son tres tareas. ¿Qué significa? Que A es la tarea 1, que B es la tarea 2 y que C es la tarea número 3. Para el caso en el que me pregunta que hay dos tareas, yo voy a sumar el valor de A y el valor de B. Y donde hay tres, sumo A, B y C. Bueno, aparte de eso, vamos a tener el promedio de M, que es el promedio de matemáticas, promedio de F, que es promedio de física, y promedio Q, que es el promedio de química. Y vamos a tener un promedio general. ¿Por qué? Porque en la pregunta nos están diciendo, denos el resultado de cada materia y denos un resultado general de las tres materias. Perfecto, eso es lo que vamos entonces a definir. Como ya le hemos copiado acá, pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiarlo desde acá y lo voy a ir a pegar con el fin de optimizar un poco más el tiempo. Bueno, como ustedes pueden ver, a mano derecha o ahí abajito tenemos algo que dice como real. Como real es otro comando el cual debemos darle una vez, dejar aquí espacio y darle acá para que la información que esté acá sea la que se esté ejecutando alrededor del algoritmo, o mejor dicho, en el transcurso que vayamos desarrollando el algoritmo, y ya vamos a ir viendo por qué. Perfecto. Ahora, después de esto, podemos dejar un espacio para trabajar con un poco más de orden y le vamos a dar a escribir. Cuando le damos a escribir, damos un comando que es precisamente donde se puede alterar el resultado o la información. Ejemplo, aquí lo vamos a hacer como de manera pregunta. ¿Qué le podemos preguntar al usuario o a la persona cuando vaya a realizar, por ejemplo, o a ingresar los datos? Lo primero que podemos hacer o que podemos preguntarle es, por favor, ingrese la calificación de su examen. ¿De cuál examen? Del examen de matemáticas. Entonces podemos poner, ingrese la calificación del examen. Cerramos. Cuando yo abro en comillas, significa que esta opción puede ser modificable. O sea, puede que el usuario pueda ingresar datos o que el sistema arroje información. Después de que usted, digamos, o mejor dicho, después de que se le hace una pregunta al cliente, al usuario, ¿qué va a hacer el sistema? Leer esa información. ¿Qué va a leer? Va a leer la calificación. Acá podemos poner de matemáticas. Vamos a hacerlo más específico. Perfecto.
y que vamos a leer la calificación, mira, por eso de una vez me la trae acá. Luego, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar nuevamente al usuario cuál es la calificación, pero de la tarea. También lo vamos a hacer entre comillas. Vamos a copiarlo. De las 3 tareas. Cerramos comillas. ¿Qué va a hacer el usuario aquí o qué va a hacer el sistema? Leer esa información. ¿Qué va a leer? A, va a leer B y va a leer C. Eso se va a representar por comas. Una vez lea esa información, ¿qué va a hacer el sistema? Va a tener que procesar esas 3 tareas. Aquí ya es un poco más complejo porque no hay que promediarlo. Acá tenemos que hacer una pequeña operación que es de la tarea. La tarea es la que está representando por A, B y C. Entonces, tarea, vamos a sacar el igual, paréntesis, y vamos a sumar A más B más C. Esos son comandos obviamente que tiene el sistema para poder realizar las operaciones. Eso es una regla de 3. Entonces el sistema nos va a decir acá que eso nos va a sumar el resultado de la primera tarea, la segunda tarea y la tercera tarea. El resultado de esas tareas la vamos a dividir entre 3. ¿Qué simbolizan esos 3? Las 3 tareas, que nos va a sacar el promedio de las 3. Ahora, vamos a sacar el promedio de matemáticas. ¿Cómo sacamos el promedio de matemáticas? Es muy sencillo, con una pequeña reglita aquí también. Vamos a hacerle igual, paréntesis. ¿Qué vamos a poner acá? Calificación. La calificación, que es el resultado, es lo que el cliente nos va a informar acá, lo vamos a multiplicar por punto 90 y cerramos paréntesis porque es lo que nos están solicitando para el caso de matemáticas. El resultado de ese lo vamos a sumar con ese resultado, o sea que vamos a poner tarea, porque una vez el código lo esté ejecutando, él me va a arrojar la información que está acá. Por eso se le pone el igual, significa que el igual ya va a tener un valor, que la tarea ya va a tener aquí un valor, inmediatamente ya se encuentra en este proceso. Listo, eso lo vamos a multiplicar por punto 10. ¿Qué significa punto 10? Punto 10 significa que es el otro 10% para alcanzar el 100% de la calificación total. Por ese lado ya tenemos la primera parte, que sería la operación de las matemáticas. Ahora, dejamos espacio, le vamos a dar a escribir nuevamente y lo que vamos a ingresar aquí en escribir es muy sencillo. Lo mismo, ingrese la calificación del examen de física. Ya no hay matemáticas, sino hay física. Cerramos paréntesis, o comillas, perdón. Luego, ¿qué va a hacer el sistema? Leer nuevamente la calificación. ¿Qué va a hacer el sistema nuevamente? Vamos a preguntar al cliente cuál es, que ingrese la calificación de las 2 tareas. Aquí, vean. Acá no, sino acá. Exactamente. Listo. Nuevamente, ¿qué hace el sistema? Va a leer. ¿Qué va a leer? La tarea A, la tarea B. Así de sencillo. Luego de que el sistema que lee, lo que va a realizar es la operación. Va a hacer la suma y la división de este mismo, la regla de 3 que ya habíamos mencionado anteriormente, para poder determinar cuál es el promedio de estas 3. Entonces, A más B, el cual se va a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque son 2 tareas. Acá pusimos 3 porque eran 3 tareas. Perfecto. Ahora, lo que vamos a sacar es el promedio de ¿qué? De la F, que significa física. Entonces, acá en promedio, lo mismo, el igual, paréntesis, calificación. Esto lo vamos a multiplicar. ¿Por cuánto es la S? S es por el punto 80. Cerramos. Aquí sumamos, abrimos nuevamente, ingresamos el de la tarea, o sea, el de la tarea me refiero a ese comando de la tarea. Cuando ingresamos el comando, automáticamente nos trae un resultado de números. Acá, lo mismo sucede acá. Listo, por punto 20%, que equivale a este. Cerramos. Listo, bajamos, ya tenemos ese promedio.
déjalo por allá para que no moleste. Bueno, le ponemos escribir, lo mismo, ingresar, la calificación del examen, ingrese la calificación del examen de química. Cerramos comillas, bajamos, acá le damos leer, que va a leer la calificación. Lo mismo hacemos por acá, le damos escribir. ¿Qué nos va a escribir en esta ocasión? Ahora sí, de las 3 tareas nuevamente. Ingresa la calificación de las 3 tareas. ¿Qué nos va a leer? Ahora aquí el sistema nos va a leer la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Ahora, después de que se lee ese que vamos a realizar, el comando de tarea quiere realizar precisamente esa operación. ¿Cómo se hace la operación? Lo mismo, el igual, es comando, paréntesis para ver la operación A más B más C, cerramos paréntesis. Recuerde que este lo vamos a dividir entre 3 porque es una regla de 3, es el método que estamos utilizando. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente, promedio. El promedio de que de Q. Listo. ¿Cómo se ingresa? Lo mismo, abrimos paréntesis. P. Listo. Igual paréntesis, calificación, ese se multiplica, ese es por el 8.85. Cerramos. Esto lo vamos a sumar por el resultado que nos va a arrojar la tarea, que lo multiplicamos por punto 10, perdón, punto 15. Listo. Ahora, por esta parte ya tenemos los promedios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar los promedios generales. Promedio general. ¿Cómo es esto? Lo mismo, igual, abrimos paréntesis, pero acá ya le vamos a dar promedio M más promedio F más promedio Q. Cerramos y lo mismo, una regla de 3, lo dividimos entre 3. Ahora sí, ya tenemos todos los promedios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Darle la orden al sistema que nos dé el resultado. Para eso, le damos donde dice escribir. Por eso había mencionado que ese es para ingresar o para dar un resultado. Listo. En escribir, ¿qué ingresamos? Lo siguiente, abrimos paréntesis y ponemos el promedio general. Por ejemplo, podemos empezar con el general. O empezamos el promedio. ¿Cómo lo ponemos? Yo por acá lo tendría como la nota final, calificación final. Pongámoslo acá, el promedio de matemáticas. Es acá muy importante el siguiente paso que vamos a hacer: 2 puntos, espacio, cerramos comilla, coma, y aquí empezamos a poner promedio y seleccionamos el de matemáticas. Lo mismo, escribir, vamos a ir copiando eso. Y simplemente modificamos
y ponemos promedio de física. Lo mismo, escribir, en vez de física ya sería química, que sería la última materia. Es promedio Q. Y por último le damos escribir y el promedio total o general, pongámoslo general, es dos puntos, espacio, comillas, coma y promedio general. Ahora, el comando en este momento, o mejor dicho, el código ya está listo para ejecutarse. ¿Qué sucede? Me gusta rectificar y vamos a volver a leer para que no vaya a haber ningún problema en el momento de la ejecución. Definición, calificación, tarea, ABC, promedio M, promedio F, promedio Q, promedio general. Como real, está muy bien, ingrese la calificación del examen de matemáticas, leer la calificación, escribir, ingrese la calificación de las tres tareas, ABC, leer, tarea, sí, promedio M, calificación 90-10, escribir, ingrese la calificación del examen de física, calificación, escribir, ingrese la calificación de las dos tareas, leer AB, tarea igual a B, sí, promedio F, calificación .80, .20, perfecto. Escribir, ingrese la calificación del examen química, leer calificación, escribir, ingrese la calificación de las tres tareas, leer ABC, correcto, tarea ABC dividido 3, promedio Q, es correcto, calificación .85, .15, promedio general, promedio M, promedio F, promedio Q, dividido 3, escribir, el promedio de matemáticas es promedio M, el de física promedio F, el de química promedio Q y el promedio general es promedio general. Ahora le podemos dar F9, le podemos presionar aquí para ejecutar entonces el comando. Automáticamente se me va a abrir una pestaña con la cual me va a preguntar, dice ejecución indicada, ingrese la calificación del examen de matemáticas. Ahora, para saber si es una prueba real, le voy a poner todo 5. El resultado me tiene que dar 5. Si no me da 5, hubo un error en el momento de ingresar información. Efectivamente me dio todo 5, lo que significa que se encuentra en un buen. Listo, ahora ¿qué podemos hacer? Vamos a darle reiniciar o cerramos. No hay errores. Listo. Bueno, vamos a volver a ejecutar el pseudocódigo y vamos a ingresar unos datos con punto y ya. Entonces, 3.5 o 3.6, 5.0, 4.2, 4.2 o 4.3, 2.9, 4.6, 5.0, 3.2, 3.2. Recuerde que cada vez que estamos ejecutando hay que darle enter cuando ingresamos la información de cada uno. Vamos con el de química 2.1. Supongamos que nos fue muy mal, pero nosotros sacamos .0, 5.0, 5.0. Entonces nos dice de la siguiente manera que el promedio de matemáticas es 3.6, el promedio de física es 4.5, el promedio de química 2.5 y el promedio general es 3.5. Y así damos terminado el proceso del pseudocódigo para este problema número 1.